tema número 44, el yo de la traición. Listo. Bueno, ya se está terminando el temario y llega el momento de estudiar este defecto psicológico tan dañino que por eso necesita, de hecho, una sola conferencia completa en función de él, porque esto es lo que nosotros llamamos traición, hay que verlo desde este enfoque que da el conocimiento para ver que en realidad está más presente de lo que comúnmente se piensa la traición en los diferentes aspectos de nuestra vida. Se busca comprender en general cómo está compuesto este yo, también cómo trabajarlo, cómo está estructurado y cómo se manifiesta en nuestro interior, y ver y ver cómo empezar a trabajarlo desde ya, porque la traición no es, uno suele verlo la traición como afuera, en nuestros semejantes, y no siempre, eh, no, no todo el mundo se dice a sí mismo traidor. Todos nos creemos honestos, leales, personas que somos confiables del todo, pero hay que empezar a verse tal cual es y ver las cosas como son, porque la traición en esto del trabajo interior está muy a la vuelta de la esquina. Primero definamos qué es lo que es la traición. Bueno, todos sabemos que traicionar es no cumplir, desde algo tan simple como préstame tanto que mañana te lo devuelvo, y ese mañana nunca llega, hasta un pacto o compromiso. Nosotros traicionamos de distintas formas, por la acción de este yo, tan propio en la naturaleza humana. Entonces, para ir avanzando en esta obra, nuestro ser nos pide lealtad, nos pide obediencia, y este yo es el que sale a poner obstáculos, trabas en eso tan necesario como lo que acabo de mencionar, de la obediencia y la lealtad. Nosotros, así como nos comprometemos a veces con personas para manipular o para buscar algún resultado, también en algún momento nosotros nos comprometimos a venir aquí a esta escuela de la vida, a esta manifestación física, a cumplir el trabajo sobre nosotros mismos. Nosotros establecimos un plan, una responsabilidad con nosotros mismos, pero que hasta el momento nosotros, mientras no lleguemos a la meta, como es llegar al Cristo, digamos que en todo momento estamos proclives a caer en la traición. Entonces, en todas las tradiciones se genera, se gesta, está en alguna medida, en cierta proporción, los tres traidores que vamos a mencionar. Entonces, nosotros traicionamos de múltiples maneras. Vamos a mencionar algunas, porque si las no se pueden mencionar todas porque es mucho. Entonces, la traición más dañina es fornicar, voltear la energía, botarla fuera del cuerpo, alimentar los yoes. Entonces, nosotros muchas cosas hemos cambiado. Cambiamos la fe de nuestro ser, por ejemplo, en duda, en escepticismo, en teorías que no sirven para nada. Cambiamos la fuerza, esa electricidad y esa energía del ser, del Cristo sobre todo, por debilidad, por miedo, por falsa certeza, por esa sensación de seguridad que nos da estas cosas modernas, la sociedad actual. Cambiamos la paciencia, esto del respeto, por la prepotencia, la grosería, la ira. Entonces, por nuestra misma deseo, placeres, hemos ido
dejando de lado todos estos aspectos de nuestro ser. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo, una visión de lo que es la tradición. No solamente no comprometerse con la responsabilidad, sino que es olvidarse de nuestro ser, de que en algún momento nosotros tuvimos la posibilidad de hacer las cosas y no las hemos hecho. Por algo estamos aquí en esta época, en esta existencia, bajo estas condiciones, con todos estos karmas encima, luchando por hacer en el poco tiempo que nos va quedando y espacio de libre albedrío, algo que podríamos haber hecho mucho antes. Bueno, nosotros no hemos cumplido el pacto más importante, que es de la autorrealización, que es llegar al Cristo. Muchas personas de las que están en este trabajo se les ha presentado la oportunidad de tener el conocimiento de diferentes formas, con diferentes mensajeros. Y ahora que se tiene este conocimiento en este instante, un conocimiento puro que es muy completo, que realmente si se lleva a cabo y se toma con seriedad, se pueden ir viendo muy rápido los cambios, no se está haciendo, porque hay una energía que, claro, una energía nos llama y también hay una energía dentro de nosotros mismos, que es el mismo yo, el ego, que por, por naturaleza es traidor, va a estar generando esta resistencia. Entonces hay que, obviamente, sintonizar y vibrar con esa nota superior que tiene que ver con el Cristo, lo que nos está llamando a cumplir la misión, a adquirir esa responsabilidad y a sacar, y no seguir sacándole el cuerpo al trabajo sobre sí mismo. Bueno, nosotros en el conocimiento tomamos el ejemplo y la didáctica que nos dejó el Maestro Jesús de Nazaret como jefe de todas las divinidades de la logia blanca, de los seres de luz aquí en el planeta, que vino y nos enseñó este drama cósmico con su vida y obra, su pasión y muerte, nos enseñó lo que tenemos que hacer dentro de nosotros mismos para poder ir liberándonos de todos los defectos, incluso de los traidores. Porque así como el Maestro Jesús en su drama cósmico se enfrentó a sus enemigos, también lo tenemos que hacer nosotros dentro de sí. ¿De qué sirve esto? Enterarse y encontrarle el asunto a este drama cósmico si no lo tomamos como ejemplo y con cautela para que nosotros lo vamos revisando en nuestra misma vida. Porque el Cristo, bueno, dentro de muchas cosas que tuvo que hacer, no teniendo esta fuerza crística, cuando se encarna en el iniciado que ya alcanza ese nivel, que pasa la prueba del guardián y se decide al trabajo de la autorrealización por el camino directo, no teniendo no teniendo defectos, no teniendo tinieblas, sin embargo tiene que enfrentarse dentro de sí, no teniendo rabia, tiene que enfrentarse a la rabia, no teniendo ira, tiene que enfrentarse a la ira. Entonces, esta fuerza destructiva que encarna el iniciado va a tener que ir potenciándola y trabajándola. Bueno, dentro de los ejemplos que entrega este drama cósmico, nos muestra los enemigos del Cristo, que también son, de cierta forma, traidores. Aquí están los sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Dónde están los sacerdotes, los escribas y los ancianos? No están nosotros no los vamos a ir a buscar para atacarlos a una iglesia, ni a una universidad, ni a un lugar no sé, pues donde se juntan personas honorables, ¿cierto? Los vamos a buscar dentro de nosotros mismos, en nuestro país psicológico. Ahí están esos yo, esos enemigos, no están afuera. Obviamente que se nos van a presentar en el mundo exterior, pero eso no es tan relevante. Lo que importa es lo que nosotros tenemos dentro. Los sacerdotes son todos los yoes célibes, que no quieren el nacimiento, que ya se sienten salvados por ser supuestamente místicos,
por ser supuestamente dueños de la verdad. Entonces se enojan, se molestan, rasgan sus vestiduras con un Cristo revolucionario, un Cristo que tiene pareja, que practica magia sexual, que les dice las cosas como son. Entonces estos sacerdotes que vienen a ser todos estos líderes de religión, escuelas pseudoesotéricas, eh, que llegan a ese nivel de creerse, de misticismo, de pose, de pelo largo, de incienso, de tanta cosa que tiene que ver con esa performance en relación a lo que del concepto de espiritualidad. ¿Ya? Los escribas vienen a hacer todo esto en todos los yoes intelectuales perezosos que se conforman con la información de las cosas, que aceptan, que creen, que apoyan, pero que no comprueban. Y ven esos conceptos, esas ideas, esas teorías como que eso fuera lo real. Entonces, cuando se enfrentan al Cristo y el Cristo viene a destruir todo eso, obviamente ahí se van a ver al Cristo como un enemigo, ¿cierto? Lo van a ver como con burla, con desdén, con esa cosa de autosuficiencia que tienen estos yo intelectuales. Y los ancianos, bueno, son todos los dueños de la moral, las buenas costumbres, los hábitos, de lo que debe ser, de, de lo que se ha ganado con la experiencia de la vida. eh, y también son conceptos en el fondo. Entonces, un Cristo, o como se mostró también en el drama crístico, aquí va a tener que también enfrentarse a esos buenos dueños de casa, así como le dijo, como le decía Barrabás al Cristo, que se revolucionaran, que salieran de todo, y le decía, no, mi reino no es de este mundo, no tiene que ver con las cosas de este mundo, no, no se trata de portarse bien, se trata de ser consciente. Ya, entonces todo eso tiene que ser destruido en ese mismo drama cósmico, esas, esas murallas de los conceptos. Teniendo claro estos tres enemigos del Cristo, aparece en este mismo drama cósmico los tres traidores. Nosotros lo hemos ya, se ha visto en varias conferencias, bueno, aquí ya se le da el énfasis necesario, que son Judas, Pilato y Caifás, que en el drama cósmico representan a los tres aspectos de la traición dentro de nosotros mismos, donde Judas viene a ser el deseo, las tentaciones, la naturaleza, todo lo que el mundo fascina, cada cosita que a uno le gusta, que quedó grabado en el centro instintivo y lo quiere seguir evocando por el placer que provoca, robándose ese fuego, volteando ese fuego, motivando la satisfacción de los placeres por los sentidos. Dulces, drogas, placeres sexuales, placeres de todo tipo, que es lo que abunda hoy en día en esta época. Pilatos viene a ser el demonio de la mente. Pilatos viene a ser el que se lava las manos, que no quiso impartir la justicia interna y dejó que las multitudes juzgaran a Cristo y lo crucificaran. Entonces dentro de nosotros está eso, la justificación, la evasiva, sacar el cuerpo, no tomar el toro por los cuernos y decidirse por defender al Cristo, sino que dejar que los yoes, liderados por ese Barrabás interno, hagan lo que quieran con esa energía crística que tiene cada cual dentro de sí. Si antes era el deseo, todo eso que entraba por la vista, por el gusto, cuando la vista, el ojo nunca se cansa de ver y el oído de oír. En este caso Pilatos, bueno, siempre va a preferir eh, el Pilato, el demonio de la mente, no se complica con nada, ¿ya? Acepta cualquier cosa y prefiere crucificar y darle el gusto a cualquier deseo o mala voluntad. Y aquí aparece el tercero, el más terrible de los tres, el que tiene más fuerza, el que tiene más malignidad, porque ya también tiene que ver con despertar en el mal muchas veces, que es el demonio de la mala voluntad.
Entonces, este demonio de la mala voluntad es simplemente no querer hacer las cosas, tener buena voluntad para todo lo que no tenga nada que ver con el sacrificio, el morir y el nacimiento, y mala voluntad para todo lo que sea el trabajo interior. Entonces, Caifás, teniendo todo el poder para liberar a Cristo, no lo hizo porque no le convenía, ¿cierto? Cristo venía a ser su enemigo, le iba a quitar su poder, su influencia, como también pasa en nuestro interior. Entonces, así estos tres traidores que nos mostraron en el drama nos van mostrando cómo es que se traiciona el Cristo individual. Y entonces, claro, en el caso de Judas, en ese drama cósmico, Judas representó un papel. También aquí en esta conferencia hay que hablar claramente de eso, que Judas es un maestro autorrealizado, que el estudiante más exaltado del Maestro Jesús, y que él vino a representar cómo se vende el Cristo por 30 monedas de plata, o sea, cómo uno vende por los placeres al, a este Cristo, al Señor de perfecciones, con un beso en la mejilla, y lo entrega al, a estos soldados romanos, y después se suicida con el lazo de un burro, entregándonos como deseo también que, o sea, como enseñanza eso de que uno, este mismo el burro de la mente, el que va a también acabar con ese deseo. Perdón, el trabajo, eh, ahí me enredé. Después Luis me aclarará. Bueno, eso hay que ir desde ya. Todo esto se dice en este momento, no para que uno lo guarde en la mente o como dato curioso, sino porque en realidad tiene que trabajar este demonio del deseo desde ya. Principalmente negándose al deseo y comprendiendo que no se puede servir a dos amos, o no se puede servir al deseo y al Cristo. Se tiene que negar uno al deseo para poder alcanzar algún día encarnar la fuerza crística. ¿Ya? Y eso significa renunciar al placer. El placer es el que nos va robando ese fuego necesario para ir avanzando en el trabajo. Y este mismo fuego invertido nos va dañando, nos va envejeciendo, nos debilita, nos enferma, nos quita fuerza y ánimo para el trabajo en la obra. Y hay que aprender a negarse a sí mismo, sacarse esta cosa eh, de como dejarse llevar a buena y a primera, en el fondo, no asumir de que esto también es una pugna dentro de cada cual, y que si uno quiere trabajar o eliminar cualquier yo, en el fondo tiene que hacer un trabajo de vuelta, porque ese yo tampoco se creó de un día para otro, sino que uno lo fue alimentando en el correr del tiempo, con decisiones que fue tomando, porque a uno se le presenta la dualidad en todo momento. O me dejo llevar por el deseo, o me niego al deseo, me autoobservo, recuerdo de sí y elimino ese defecto con la muerte. Entonces, hay que darse ese trabajo, ese padecimiento voluntario de que hay que recorrer ese camino ya, que uno obviamente antes lo recorrió con la involución, alimentando los defectos de los yo, ahora lo tiene que recorrer en dirección inversa. ¿Ya? Ahora me acordé. El lazo del burro viene a ser la voluntad. El lazo con el que se suicidó Judas en el drama viene a mostrar el lazo de la voluntad. Y el burro es el burro de la mente. Y el suicidio viene a ser la muerte psicológica. Bueno, por eso decía, dichoso el que ve. Esta frase es muy profunda. Dichoso el que ve en mí la luz de mi maestro. O sea, nosotros cuando aprendemos a ver que en el deseo, en ese
en esa presión psicológica que generan los yoes, cuando quieren satisfacerse a través del placer, ese fuego que se manifiesta, si uno aprende a negarse a eso, va a ir generando esa luz, esa energía, ese ánimo necesario para ir avanzando en el camino. Y eso es algo que, bueno, tiene una enseñanza entre líneas o intuitiva muy profunda que uno va a ir comprendiendo en la misma práctica, porque uno ve que es incesante la cantidad de deseos de toda índole, agradable, desagradable, y tienen que ver con ese instinto animal que nosotros tenemos y que, bueno, vamos a ir aprendiendo a robarle el fuego al diablo, a ver la luz del maestro, como decía Judas, aprendiendo a morir en todo momento. Y matando todo eso, uno va recobrando esa luz, va aprendiendo a cumplir ese mandamiento que dice, haz que tu luz brille. Y uno se va volviendo serio y empezar a, no sé si a disfrutar, pero sí a encontrar el deseo o un deseo de tipo superior en el hecho de negarse al deseo o negarse a la satisfacción del momento un beneficio superior. Bueno, a mí me hace sentido también cuando Francisco de Asís decía que lo amargo se vuelve dulce y lo dulce se vuelve amargo. O sea, las amarguras de la vida se vuelven dulces para el espíritu y las cosas agradables de la vida, que son los deseos, se vuelven amargas para el espíritu. Y en el caso del demonio de la mente, que claro, ahí como decíamos, se lavó las manos, le sacó el cuerpo, se justificó. En este caso nosotros hay que aprender a que para trabajar este demonio de la mente está hecha para ser el juez de los defectos, no de la conciencia. Entonces está hecha para que nosotros la ocupemos esta mente, no para estar, como se ocupa ahora, videojuegos, estudios, querer tener la razón y cuántas cosas, sino que está hecha para analizar el yo y poder desmenuzarlo y poder eliminarlo, obviamente. Y no ocuparla para estar sacando disculpas, para criticar, para hablar de más, y para reaccionar y para ocuparla en cosas malignas, porque ya en el momento que uno ocupa su intelecto para vengarse, para tramar cosas, para mentir, para aconsejar, para meterse en la vida ajena, está dándole en el gusto a este demonio de la mente que viene a ser Pilato. Entonces este demonio de la mente no quiere la sabiduría, no quiere la muerte y nunca se va a juzgar, porque no quiere nada de eso. Quiere seguir viviendo y se fundamenta en eso. Se fundamenta en su orgullo y la muerte, olvídese, no, eso no está en sus planes. Y bueno, vamos a derrotar al demonio de la mente juzgándonos despiadadamente. Con preguntas, por ejemplo, lo que siento desde mi conciencia. Tengo ganas de ver, de perder el tiempo viendo una película subida de tono, donde aparecen escenas eróticas. ¿Esto es de mi conciencia? Obvio que no. Tengo ganas de darme vuelta y seguir durmiendo. No tengo que juzgarme y no justificarlo, ¿cierto? Me juzgo despiadadamente, no me justifico. Y obviamente, como es de la mente, parar esto de llenarse de conceptos, de tanto libro, y empezar a quemar la biblioteca, no seguir comprándole nuevos tomos de cosas que no sirven de nada, porque nosotros sabemos que aquí ya hay que acabar con esta maña, esta cosa que nos enseñaron, esta cosa de que el intelecto lo es todo. Sabemos que la manera superior es
o la mejor manera de pensar es no pensar. Esta mente superior que tiene que ver con la intuición. Ya. En el caso del demonio de la mala voluntad, que viene a ser Caifás, este también merece mucho estudio porque aquí tenemos a los que vienen a ser estos yo despierto en el mal, el yo mago negro, este que se mete en la vida ajena y que manipula, que incluso fue el que manipuló a Pilato y a Judas. Este supremo sacerdote que se sentía con mayor jerarquía que Jesús, el Cristo, que veía peligrado su reinado y que no dudó en ningún momento en sacrificarlo, a eso mismo nosotros lo tenemos dentro. Este demonio de la mala voluntad atenta contra la verdad, conoce los tres factores y los odia y no va a querer que se cumplan, porque obviamente pierde su poder si se ponen en práctica. Va a hacer todo lo posible porque Cristo no se desarrolle, va a actuar y va a mover los hilos desde lo más profundo de nuestro ser para que esta obra no se cumpla y no le ha ido mal, ¿cierto? Porque ya tiene a casi toda la humanidad metida en la mala voluntad. Eh, claro, aquí nosotros ya en la mala voluntad tenemos las obras, ¿cierto? Que generan, acuérdense que se paga karma no solamente por lo que se hace y lo que se dice, sino por lo que están pudiéndose hacer, no se hace, como en el caso de la mala voluntad. Mala voluntad para lo que todo lo que tenga que ver con el Cristo, pero buena voluntad para sus placeres, sus cosas, que es obviamente para dormir más la conciencia. Entonces también aquí vemos en este de la mala voluntad para practicar, bueno, para casarse, para estudiar los defectos, para prepararse para enseñar. eh, y aquí tenemos el enemigo principal del sacrificio por la humanidad, porque no deja mostrar obra, y sabotea todo lo que tenga que ver con avance en crecer y despertar en el amor. Y bueno, y se fundamenta obviamente en la pereza, representa la omisión en las palabras, prometer y no cumple, en eso se ve nosotros. Hay que poner mucha atención en eso, ver bien a qué se compromete. Con esto de la telemetría, uno no la tiene, pero sí puede, con lo poco y nada de conciencia que tiene, con lo que ha liberado, medir un poco el tiempo y las repercusiones de lo que uno se compromete con las personas, ¿ya? También no malgastar el tiempo, no estar metiéndose en asuntos que no le compete, perder el tiempo con cosas que no tienen nada que ver con el ser, con placeres, con disfrute, celebraciones. Bueno, y este es el que va a poner la resistencia para hacer cualquier disciplina. Meditar, desdoblarse, todo eso. Cuando uno vea que no puede, que le cuesta, que está ahí luchando para cumplir una disciplina, que ya parte bien y empieza a mitad de camino a desmotivarse, ahí está el demonio de la mala voluntad, que tiene muchos átomos de nuestro sistema seminal ahí, todo destemplado y que, bueno, nosotros mismos vamos a tener que volver a templarlos con este mismo trabajo. Por eso la iniciación también del cuerpo de la voluntad dicen que es la más difícil de todas. ¿Ya? Y aquí a veces no se requieren esfuerzos, se requieren súper esfuerzos, porque ya aquí este demonio de la mala voluntad muchas veces se quiere tomar la máquina humana y quiere seguir ahí, a pesar de que ya uno lo venció en el deseo, ya uno lo venció en la mente, pero cuando trata de vencerle la mala voluntad,
es como que redoblar a fuerzas y uno tiene que hacer un súper esfuerzo. Es como cuando uno 10 siente que no puede más, tiene que seguir igual. ¿Ya? De eso se trata. Y aquí se habla por eso de los sacrificios conscientes y el padecimiento voluntario, porque, claro, uno dice un sacrificio consciente, tiene que sacrificar eso, ese placer del momento por algo superior, por una disciplina, y tomar el gusto de eso, disfrutar en el fondo de llevarle a contra el yo. De incluso cuando aparece esa resistencia, no agarrar miedo, no salir arrancando ni rasgarse las vestiduras, porque pasa eso, por eso también en la siguiente conferencia se habla del saber osar, porque uno también tiene que ser valiente, porque cuando vienen los karmas, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando uno siente que ya no puede más, no puede salir arrancando. Y va a venir el dolor, va a venir la angustia, va a venir el sufrimiento. Eh, Acuérdense que Cristo lloró lágrimas de sangre. Y ahí uno no tiene que olvidarse de su ser, y en ese esfuerzo máximo es donde uno abre paso a esta energía crística que es muy poderosa. O sea, la energía crística nunca pierde, si es que uno la deja entrar dentro de sí. Y viene a hacer este sacrificio consciente. Y va acompañado de ese padecimiento. Pero ese padecimiento, acuérdense que de este plano, de este mundo, es como cuando el maestro decía que el agua tiene que hervir a 100 grados para que se cristalice la virtud. Uno va a pasar por crisis, va a pasar por asuntos complicados, la personalidad le va a poner zancadilla, le va a poner trabas, los yoes van a poner su presión psicológica, van a estar ahí pidiendo su cuota. Entonces uno tiene que ser valiente en esto y no arrancar cuando pase eso. Porque a uno lo va a hacer sentir débil, vulnerable, lo va a sentir que no vale nada, que le va a nublar la mente para que se olvide de esta fuerza crítica y no se esfuerce por pasar ese proceso que obviamente también su ser lo está poniendo para que se fortalezca y se vaya preparando para que algún día pueda encarnar esta fuerza crística y ya se abra paso definitivamente al gran triunfo. Bueno, estos tres traidores siempre están ahí presentes. Por eso hablaba en un principio que están más comunes de lo que uno cree. Siempre tenemos deseos, permanentemente hay que estar en autoobservación para que estos deseos no se cumplan. Después ese deseo uno tiene ganas de hacer algo, por ejemplo, o de no hacer algo, porque no necesariamente es cumplir alguna acción del yo, sino que a veces es omitir alguna acción de la conciencia. Después viene la justificación de ese deseo o de esa pereza, y después viene la mala voluntad y no la hago, ¿no es cierto? Me debo levantar temprano, hacer mis meditaciones. Obviamente va a aparecer el deseo de la pereza y me va a decir, no, ¿para qué te vas a levantar? Dormiste 3 horas, ¿cómo? O cualquier cosa. La mente, ¿cierto? Primero se siente una pesadez, una presión de mantenerse, de no levantarse. Y después definitivamente la mala voluntad lo deja ahí clavado en la cama y no se levantó. Y no hizo la práctica. Ya esos venían a ser como esas situaciones que, bueno, cada cual tiene que ir sacando sus propios ejemplos, porque no pensemos que esto de la traición es algo que le pasa a un iniciado avanzado y todo eso. Nosotros desde ya tenemos que ir trabajando, porque por algo tan, hay que reflexionar en esto, por algo tan pocas personas se han autorrealizado, porque todavía no hay como la cantidad de personas despiertas que deberían existir, porque esto no es algo así como para mirarlo a la ligera, no es un juego.
Bueno, como esto tiene, niveles, ¿cierto? De la traición de decir mañana te lo devuelvo y no lo devuelve, hasta hay alta traición, que son acciones gravísimas, como por ejemplo cuando se mezcla el conocimiento con cosas pseudoesotéricas, con medicina, con droga, con yegué, con ayahuasca, con cuantas cosas, con la plata. También cuando uno se retira de la obra, cuando ya vienen karmas pesados y vienen situaciones complejas donde eh, la vida se lo vuelve a tragar y se retira de la obra y se abandona este trabajo esotérico. También cuando se fornica voluntariamente, ¿cierto? Uno fornica y adultera y todo eso, ya, alta traición y todo el sistema interno de la anatomía sutil, se queman todos los cables y ahí el Nadichitra se inhabilita para que puedas ascender el fuego. Ahí, bueno, se traiciona a la madre divina cuando uno toma otra pareja que no, teniendo la propia bueno, aquí no sé si cuando una persona soltera se junta con cualquiera por necesidad, desesperación, estará cayendo también en la traición. Ahí se lo dejo como pregunta, Luis. Bueno, cuando no cumplimos el juramento que nosotros hacemos eh, hacia nuestro ser, para no retirarnos de la obra, y también cuando se escoge el camino del nirvana. ¿Ya? Y bueno, cualquiera que deje el conocimiento es porque estos tres traidores, uno de ellos o los todos juntos, eh, ya uno sucumbió ante ellos. Eso sería, Luis, mi compañero. Bueno, listo, Luis. Sobre este tema, vamos a ver algunos detalles que son para complementar este tema que son importantes. Bueno, yo de la traición. Todos los yoes serán juzgados por traición. Y esa es la pregunta, ¿por qué? Porque se volteó la fuerza, voltearon la fuerza. Entonces, el amor se volvió odio, lujuria, placer. La castidad, pues, entró en eso, se traicionó la castidad y volteó la fuerza el yo. La humildad se volvió orgullo. La paciencia se volvió impaciencia. La dulzura se volvió ira. El valor se volvió miedo. Entonces, esa es la traición, voltear una fuerza. Y por eso, siempre que uno reflexione sobre un yo, debe preguntarse, ¿por qué este yo es traición, traidor? ¿Sí? ¿Qué tipos de traiciones? ¿Una persona traicionó su mente superior y ahora creó esta mente intelectual que todos tenemos, que fue forjada, formada en la escuela, en el colegio, en la universidad? Traicionó totalmente las fuerzas crísticas, las fuerzas del ser, y las convirtió en lo que todos tenemos en este momento. Una carga oscura llena de yoes. La pureza la volvió suciedad. La limpieza la volvió, llenó el cuerpo de larvas a través del instinto, y la persona vive todo el día lleno de larvas y de yoes. Entonces es una persona muy sucia, muy decadente. Esa es la traición. La traición
las personas no se sienten que son traidoras y por eso una persona que no busque permanecer todo el tiempo, todo el día, desarrollando la mente superior, la emoción superior, el instinto superior, pues sigue siendo un traidor. Una persona deja de ser traidora cuando activa la conciencia, porque la conciencia no es traidora. Pero si no activa la conciencia, no quiere hacer unos esfuerzos para morir y permanecer en recuerdo de sí mismo, que ese recuerdo de sí mismo es un estado de conciencia. Pero si la persona no está haciendo los esfuerzos que debe hacer, pues lógicamente que seguirá siendo traidor. Estos esfuerzos consisten en que la persona aprenda a vivir concentrado en recuerdo de sí todo el tiempo. Y en ese estado de concentración plena, lógicamente que activa la conciencia y la conciencia no es traidora. Entonces, todo el ego, mientras una persona no lo elimine en mayor o menor grado, seguirá siendo traidora. ¿Sí? Y es traición a la mente, traición a la emoción, traición al centro motor, al centro instintivo, al centro sexual, ¿no? Hay niveles de traición. Bueno, sí hay niveles más fuertes, menos fuertes, pero igual son traición. Y también existe la alta traición. Entonces, la alta traición ya son cosas muy graves, donde vuelven a la persona casa vacía. Y hay cantidades y cantidades de personas en la sociedad que ya no tienen conciencia, ya son casas vacías. Son personas que cometieron estos graves delitos, violar a una persona de una manera cruel, una cosa muy brutal, muy inhumana, y pierde la conciencia, inmediatamente queda como una casa vacía. Le mandan la conciencia a involución y la persona queda posesa de unos yoes para no alterar los procesos del karma y de la recurrencia, la ley del péndulo, para no alterar el proceso social. Pero esa persona ya no tiene conciencia, esa persona ya es muy fría. Entonces hay cantidad de personas por ahí que están en ese estado. Ejército, guerrillas, delincuencia común. Inclusive hay gente que tiene poder, dueños de empresa que muchos de estos elementos son fríos con los empleados. Inclusive gente de la política que ha cometido crímenes o errores muy graves y son casas vacías. Entonces, estos elementos pues ya cumplen la función, lo que tienen que cumplir y entran directamente a la involución. ¿Cómo se convierte en una casa vacía? Por ejemplo, matando a alguien por la espalda. No le da opción de defensa. Eso es bien grave. Engañar a una persona, llevarla a un sitio y matarla o mandarla a matar, eso es gravísimo, eso es una alta traición. Sí, entonces, tener claro eso, porque las personas aparentemente son normales, pero hay miles y miles de personas que en este momento, inclusive que pueden estar cerca a uno, son casas vacías, ¿no? Esa es la alta traición. Hay una alta traición que no hace que sea casa vacía, pero sí lo vuelve mago negro. Entonces, personas que a sabiendas que deben matar unos yoes y no los matan, sino que los alimentan, sabiendo que es un yo. Eso ya lo juzgan como alta traición. Y se da mucho en los aspectos de la lujuria, ¿no? O de los negocios, bueno, cosas relacionadas con intereses fuertes que hay entre unos y otros. Entonces ahí se cometen procesos de alta traición. Y bueno, el resto, pues
ya se dijo, el adulterio, que es grave, si ha despertado el fuego y adultera, pues inmediatamente se vuelve mago negro, ¿no? Porque toda esa fuerza que tenía subida en la columna se va directamente a la cola y la persona queda despierta en el mal. Entonces, de una es juzgado como alta traición por haber cometido esa falta, ¿no? Desobedecer al padre, muchas veces el padre da una orden y la persona no quiere, a pesar de que sabe que le dieron una orden, pero la persona no quiere obedecer. Ahí lo juzgan por traición. Entonces, nosotros debemos salir de la traición de los yoes y de entrar a ser jueces, a juzgar al yo. Y hay que juzgar al yo por traición, que lo llevó a uno a cometer esos errores. Entonces, lógico, antes de matar a alguien hay que juzgarlo. Y los yoes son juzgados por traición antes de ser ejecutados. Muchos de estos yoes pueden estar siendo juzgados y enviados a involución. Y en la segunda montaña el Cristo los elimina. Pero uno por sí mismo, cuando hace sus reflexiones, en esa reflexión está juzgando al yo. Entonces hay que hacer unos esfuerzos para no seguir traicionando al Padre y, como les digo, hacer lo que ordenan internamente y hacer caso y hacer las cosas bien hechas para que no siga aumentando los karmas de traición, ¿no? Digamos que ese es el pequeño aporte que puedo darle a este tema. Y bueno, luchar todo el tiempo para dejar de ser traidores. Ahora, los enemigos del Cristo, pues los enemigos del Cristo, bueno, ya se habló de eso. A la gente no le gustan los Cristos. ¿Por qué? Porque cuando un Cristo viene a enseñar o viene a hablar de un tema, el yo se ofende porque el yo no quiere morir. Entonces, si van por ejemplo, a un tipo que le guste su droga y vengan a hablar del yo de la droga, pues se va a sentir incómodo, el yo. Que vengan a hablar de que las religiones y los grupos pseudoesotéricos son traficantes de almas, pues lógicamente que eso va a molestar a muchos yoes. El yo papá, el yo mamá, los yoes de la personalidad, eso hace que el yo se sienta incómodo, se sienta fastidiado y reaccione. Entonces, por eso los Cristos siempre son crucificados, son eliminados, son perseguidos. Y siempre va a ser así, porque a la sociedad le gusta ese ego, a la sociedad no le gustan las fuerzas superiores del ser. Y van a ver al Cristo como un traidor, van a verlo como un enemigo, especialmente los grupos, los líderes religiosos y pseudoesotéricos. Y los dueños de casa van a juzgar al Cristo porque va en contra de sus costumbres, hábitos, ideologías, conceptos, y no aceptan nada de lo que el Cristo venga a enseñar, ¿no? Entonces debemos comprender que hay yoes, o sea, los yoes son traidores buenos y malos, porque los dos, tanto los buenos como los malos, atentan contra la energía creadora sexual. Bueno, listo. Yo creo que con esto complementamos este tema. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Luis. Esa pregunta que dice, bueno, que a ver, ¿dónde está? Como que se escoge una persona
cuando una persona se junta con alguien que no es como asignada por el ser, eso no sería traición, es como desobediencia o también es traición. Una persona soltera se junta con cualquiera con... Bueno, pues si la persona ya tiene el conocimiento y sabe que es una recurrencia, pues sí, lo hace a sabiendas. Lo hace a sabiendas. A veces le dejan esa pareja que escogió, pero esa pareja le va a generar mucho problema. Lo normal es que esa relación no dura, pero sí le cobran un karma de traición. De pronto no es para sacarlo del conocimiento, pero sí le cobran un karma de adulterio. Hay unas preguntas ahí en el chat que dice, ¿puede decirse que una traición es un pacto con un demonio? Y la otra, ¿hay un error o karma? Sí, claro, claro, porque es que de los karmas más pesados, de los más que generan dolor, son los pactos que se hacen con brujos, magos negros, demonios del astral, ¿no? Y eso sí da para que la persona pueda el ser se le aleje durante muchos siglos. Aparte de eso, eso trae unos karmas económicos muy fuertes, ¿no? Por estar metido con este tipo de fuerzas. Entonces, sí, esos karmas, esos yoes son de alta traición. Pues no dan para que los deje como casas vacías, pero sí les genera unos karmas muy fuertes. Y hay países o hay sociedades donde todo lo quieren arreglar con brujería, con cosas de esas, ¿no? Con pactos con entidades del astral, del bajo astral. Así es. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí algo que decir? ¿Alguna otra inquietud? En una meditación, Luis, que uno esté haciendo también para como acabar como ya aumentar la profundidad, o sea, asociar el defecto a la traición, también sería como, ya cuando se está terminando esa meditación, ya que si se hace así como por los círculos o una meditación ya, porque si, según lo que se dice acá, que todos los defectos al final son juzgados por traición, pero así a buena y a primera cuesta ver esa traición en algunos yo, sobre todo eso de la personalidad y los que son buenos. Bueno, eso es como todo, ¿no? Se va agudizando la capacidad comprensiva, la capacidad de autoobservación y se va sintiendo el sabor de lo que es el yo traidor, ¿no? Los yoes traidores. Al principio, pues la persona no siente que sea traidora, porque ha tratado de cumplir muchas cosas de la sociedad y tratar de llevar una vida, pues, más o menos buena, pero recordemos que las formas de ser buenas también hacen parte del ego. Entonces, sí, sin saberlo se cometen actos de traición en cantidad. Pero ahí lo vamos descubriendo poco a poco, ¿no? Bueno, Angélica. Quería aprovechar lo que estaba preguntando. Perdón. ¿Cómo, pregunto por una compañera, cómo romper un ligue de sangre? Esos ligues que se hacen haciendo cortaduras en el cuerpo, son 5 cortaduras que se hacen en forma de una estrella. En un caso así, ¿qué tan difícil es romper con el ligue, dependiendo de la profundidad del pacto? Digamos que los pactos más fuertes es donde hay dolor y mezclas de sangre. Entonces se hacen. Eso hay
Es que eso hay muchas técnicas de magia negra, ¿no? ¿Cómo se rompe el pacto? Estudiando qué lo llevó a hacer eso, comprendiendo, eliminando todos los yoes que participaron en eso y pagando el karma. De esa manera se borran los ligues astrales. Sí, la sangre es el vehículo por medio del cual se genera estos ligues, ¿no? Entonces es tatuajes o piercing o todas esas cosas que hacen las personas con la sangre, con el dolor, que eso se pasa por un dolor, y se hace el ligue de esa manera con una entidad del astral. Precisamente estas entidades no dejan en paz a esta persona en el astral. Pues hasta que se desligue. Sí. Si no hace lo que hay que hacer para desligarse, pues esas entidades seguirán ahí presionándolo, ¿no? Además debe traer alguna recurrencia con esas fuerzas, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algo que preguntar por ahí? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. ¿Listo? Muchas gracias, Luis Galás. Luis Carlos, muchas gracias. Nos hablamos Angélica, nos hablamos Carla, Margarita, Jane. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, que descansen.